El tema de esta pequeña plática es el contenido del dictamen estructural. ¿Qué es un dictamen estructural? Primero, el dictamen estructural es el documento mediante el cual se hace de manifiesto que se ha realizado una revisión o un peritaje en relación a una estructura. La estructura se va a entender a la construcción en donde se realizan actividades o que esa construcción tiene algún uso o algún fin. Si se está hablando, por ejemplo, de una escuela que tiene 5 edificios, cada uno de esos edificios se considera una estructura diferente y aunque un inmueble tenga varias estructuras, se, se considera de esa forma. El dictamen estructural, dependiendo de la norma o dependiendo la localidad, la entidad federativa o el municipio, se puede conocer o se le denomina también dictamen de seguridad estructural o dictamen de seguridad y estabilidad estructural. El contenido de esta presentación es el objetivo, mencionar unos antecedentes, tomar en cuenta cuál es la norma, la normatividad que rige. Se va a mencionar, se va a hablar de un caso de infraestructura, un caso de edificación y algunas pequeñas conclusiones. El objetivo es dar a conocer con un lenguaje común. Vamos a evitar a tener tecnicismos o términos que sean complejos o que sean exclusivos del ámbito de la construcción. Vamos a procurar hablar de una manera sencilla, ya que sabemos que están presentes personas dedicadas al mantenimiento, sabemos que hay directivos de escuelas, directivos de empresas, que no necesariamente se dedican a la construcción, pero tienen responsabilidad con inmuebles y obviamente con las estructuras que son parte de sus inmuebles. Como antecedentes, tenemos en la región, estoy hablando del estado de Michoacán, varios eventos en donde hay falla estructural. Es más común de lo que se cree. Se tienen fallas en todo tipo de estructuras. Vamos a diferenciar las estructuras de manera general como edificación e infraestructura. Cuando se refiere o cuando nos referimos al término de edificación, estamos hablando de construcciones que tienen un crecimiento modular y que están destinadas a un uso del humano, como puede ser la habitación, el comercio, las oficinas. Todos esos se denominan edificios. Los edificios normalmente se puede identificar una planta o decimos que es de 2 pisos y tienen un crecimiento vertical. Eso es a lo que se le denomina edificación. Y por infraestructura se entiende las construcciones que están dedicadas al servicio de la población civil, como son las carreteras, los puentes, las presas, las líneas de conducción de energía, como pueden ser los postes del cableado de Comisión Federal, un oleoducto, un gasoducto. En este caso, los dictámenes estructurales que más comúnmente se utilizan son los dictámenes estructurales para las edificaciones. Los dictámenes estructurales para la infraestructura tienen otra normatividad, tienen otro formato y esos son realizados y solicitados por técnicos especializados. Ahí en las imágenes estamos viendo algunas fallas que han ocurrido
Aquí en la zona, en este caso en la pantalla, se ve cómo se desprenden unos espárragos que estaban sosteniendo una columna. La caída de cubiertas en las granizadas es muy común. Este es un ejemplo de una falla estructural o una falla en una infraestructura. Es la autopista Siglo XXI, antes de llegar al crucero ahí en Cuatro Caminos, a la altura de Cuatro Caminos, en la presa J. Mújica. Ese es el edificio que tuvo un colapso en el sismo de septiembre del 17 del colegio Repsamen. Hace unos días se dio la noticia de que el director responsable de obra es la persona que se encargó de construir esa ampliación. Fue sentenciada a prisión por su responsabilidad en la construcción de este edificio que tenía uso para escuela, en donde hubo pérdida de vida humana. Esta otra imagen es un edificio de 12 pisos en Miami, un edificio habitacional que tuvo colapso el 24 de junio del 2021. También podemos mencionar el caso, por ejemplo, de la línea 12. La línea 12 del metro colapsa el 3 de mayo del 2021. Es otro ejemplo de infraestructura y también hubo pérdida de vida humana. ¿Qué tienen en común todos estos casos? No nos vamos a dedicar en esta ocasión a analizar la falla o la posible falla que tuvo cada uno de esas estructuras, de esas construcciones. Lo que sí es común en en todos esos casos es que hubo dictámenes previos. Hubo un dictamen que se elaboró por parte de un técnico especialista y se señaló la probabilidad de un daño. En algunos casos, como la autopista siglo XXI, se dictamina, se notifica y se toman acciones. Ha habido pérdidas económicas, pero no ha habido pérdida de vida humana. Y en el caso de la línea 12 o del edificio de Miami, hubo dictámenes realizados con antelación y fueron ignorados. Y así como esto se puede ir mencionando un sinnúmero de casos en relación a las fallas de tipo estructural. Los dictámenes, precisamente, su objetivo general es evitar este tipo de fallas. Como antecedente se tiene básicamente el desarrollo de la normatividad en Estados Unidos. Por ejemplo, en el año de 1990 se somete en la ciudad de California ante la Comisión de Seguridad Sísmica la disposición de recursos para realizar una serie de actividades para recaudar, para aprovechar la experiencia sísmica, todos los resultados, peritajes de sismos en el sector privado. Como resultado de esa iniciativa, se publica en noviembre de 1996 el ATC 40. Repito, es una recopilación de datos de daños por sismo a edificios privados. Durante 1997 se crea una serie de guías para la rehabilitación sísmica. La rehabilitación sísmica de edificios es el reforzamiento, la reestructuración de edificios dañados, específicamente por sismo. Entonces, a través de la FEMA es la institución estadounidense que se encarga de la materia de gestión de riesgos. Es el equivalente a protección civil, al sistema de protección civil a nivel federal en México. Entonces, FEMA realiza la dirección del trabajo de la guía 273 y 274.
Se ejecuta con una guía de profesionistas para capacitar a los nuevos técnicos en relación al enfoque de la rehabilitación de edificios. En el año 2000, junto con FEMA, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, la ACE, realizan una serie de procedimientos que está orientada a la evaluación. Aquí por primera vez aparece este término de evaluación. Por la evaluación se refiere al estudio, al peritaje de una construcción, de un edificio, y también el FEMA 356 proporciona lineamientos para la rehabilitación de edificios. En el año 2003, el ACE publica unas guías para que se conozcan y se difundan las metodologías si un edificio está diseñado y construido para resistir fuerzas provenientes de sismos. En Estados Unidos empieza a surgir esa inquietud de que si un edificio que fue construido, por ejemplo, en los 80s, en los 90s, que ha sido expuesto a fuerzas sísmicas, es posible o tiene cierto nivel de seguridad para poder seguir resistiendo más sismos y tomando en cuenta las nuevas metodologías, los nuevos conocimientos que se han hecho a través de los años. Entonces, el AC 3103 reemplaza al FEMA 310. Aquí, repito, se tiene un enfoque de evaluación nuevamente. En el año 2005 se publica el FEMA 440, donde tiene como objetivo principal la evaluación y mejora de procedimientos de análisis de estructuras. Eso va dirigido muy, muy puntualmente a ingenieros estructuristas. El reporte FEMA 440 logra tres objetivos, que fue proporcionar directrices en la evaluación y diseño de estructuras reales, facilitar la comprensión de los conceptos fundamentales. Durante todos esos años, básicamente la costa este y la costa oeste en Estados Unidos no tenían unificados sus criterios. Entonces, a partir de este documento se fundamenta y se homologan los términos para tener una mejor comprensión y tener estandarizado el procedimiento en todo el país. Repito, esto es en Estados Unidos. Para el año 2007 se presenta el AC 41. Este documento básicamente se refiere a la rehabilitación sísmica basada en el desempeño. Por primera vez aquí ya se tiene la palabra desempeño. El desempeño sísmico se puede hacer una analogía a una especie de rendimiento, o sea, cómo se va a comportar nuestra estructura ante un sismo. En el año 2014 se publica ya como norma la parte de la evaluación sísmica y adecuación de edificios existentes. Básicamente, este documento, el AC 4113 del año 2014, es la parte más reciente en relación a la evaluación y también a la rehabilitación y refuerzo de las estructuras. El concepto se fue acuñando, se fue armando a partir de varias características, de varias caras, definir la seguridad estructural o definir qué tan segura es una estructura no es tan simple como decir si aguanta o no aguanta. Para poder definir el nivel de desempeño y obviamente el nivel de seguridad de una estructura,
se toman en cuenta varias cosas. Primero, se debe de tener una identificación de cómo es su respuesta ante un sismo. ¿Por qué hablamos del sismo tanto? El sismo es la fuerza más destructiva, es la fuerza que más afecta a los edificios. Y obviamente los edificios, al exponerse a las fuerzas que se desarrollan durante los sismos, es donde se observa su comportamiento. Hay que tener en cuenta que los edificios también se pueden someter a hundimientos, a socavones, a accidentes, a explosiones, a incendios, pero el sismo es donde se tiene más estudio, más información, y estas fuerzas que se estudian a partir de los sismos se aplican a las otras condiciones. Entonces, en este caso, la característica de la respuesta estructural puede tener dos tipos de respuesta. Puede ser que tenga un comportamiento rígido, un comportamiento resistente o un comportamiento dúctil. El comportamiento rígido es un comportamiento que es no deseable. Hay muchas construcciones que se han hecho de manera empírica, sin supervisión, sin asesoría. Hay unas que son muy grandes y tienen un comportamiento frágil. Son como un vidrio, como un mazapán, que tienen cierta resistencia, pero una vez que alcanzan su límite de resistencia, se quiebran súbitamente. Esto es algo no deseable en las estructuras porque en México específicamente, después del sismo del 85, nuevamente en septiembre del 17, se recuerda esta lección que da la naturaleza, que los edificios rígidos o frágiles son un peligro para sus usuarios. La parte de un edificio resistente es de que puede resistir un sismo, pero no se va a colapsar. Es algo como un término medio de respuesta. Y el comportamiento dúctil es lo que se busca, que se doble, pero que no se quiebre. Muchos hemos visto cuando hay un poste de energía eléctrica, los de Comisión Federal, que hay un choque, que hay un carro que golpea los postes y el poste queda doblado, se le ven las varillas, ya no tiene el concreto completo, pero el poste difícilmente se cae hasta el suelo. Esto es lo que se busca en una estructura, en un comportamiento dúctil. Entonces, lo primero que se identifica es si el edificio tiene un comportamiento frágil, dúctil o un término intermedio. Después, se debe de identificar una vez que ha sido expuesto a fuerzas sísmicas, si el edificio se puede volver a utilizar, si se puede utilizar o se demuele. Si tiene daños controlados, como puede ser que se quiebren pisos, que se quiebren ventanas, puertas, pero la estructura está completa y la estructura se sigue utilizando después de una inversión. Y también la parte de la prevención de un colapso se refiere a cuando hay una fuerza sísmica muy intensa y el edificio, la construcción, ya sea de infraestructura o de edificación, debe de seguir funcionando. Es, por ejemplo, si se tiene una línea de conducción de hidrocarburos y hay un sismo y se tenga que parar toda la línea de conducción o de energía eléctrica porque no fue suficiente la resistencia al sismo. Por ejemplo, se tiene la presa de Infiernillo, aquí cerca, relativamente cerca de Uruapan, y la presa de Infiernillo prácticamente está en una zona sísmica de alta intensidad. Y la presa de Infiernillo ha resistido varios sismos de fuerzas muy intensas y la presa, la parte de generación de la energía eléctrica, sigue funcionando antes, durante y después del sismo. Entonces, se espera que ese tipo de estructuras sigan funcionando a pesar de tener un,
a pesar de ser sometidas a fuerzas extremas. Otra parte que se identifica y que se evalúa es la relación que existe entre las instalaciones y la probabilidad de ocurrencia de que se presente un daño muy grave. Se tiene algo frecuente, por ejemplo, aquí en la zona se ha hablado de un enjambre sísmico, entonces sería muy ilógico tener un edificio que tenga poca resistencia a los sismos frecuentes si lo vamos a construir arriba donde tiembla prácticamente todos los meses. Entonces, tiene que aprender, o ese edificio tiene que ser concebido, tiene que ser diseñado para que esté constantemente expuesto a sismos o a vibraciones de pequeña intensidad. Los sismos ocasionales pueden ser los de cada 2, 3 años y debe de funcionar. Los sismos raros son los que ocurren cada 30, 40, 50 años. Y hay una parte donde no hay un comportamiento aceptable, es donde se tiene un daño estructural para fuerzas que son frecuentes. A partir de esta tablita, de esta matriz de combinación entre frecuencia y daño, se tiene una clasificación si se tiene un daño estructural o no estructural. Lo que nosotros esperaríamos es de que se tengan daños no estructurales, pero la realidad de las cosas es que gran parte de los edificios, de las construcciones de la región, tienen daños estructurales moderados y varios tienen daños severos. El impacto socioeconómico, volviendo a los ejemplos de los sismos de septiembre del 85 y el 17, se ha aprendido que un edificio que se busca que sea construido de una manera barata, después de un sismo o después de que ha sido sometido a una intensidad de fuerzas excepcional, es más caro el, el reparar o es más cara la pérdida en vidas humanas de haber construido un edificio con mayores especificaciones. A veces cuando se está construyendo una escuela o un hospital, dicen, ay, le están poniendo un montón de varillas, tiene muchísimo concreto, es una pérdida ahí, le están metiendo muchísimo dinero. Hay que recordar que un tipo de instalaciones de, de esa clase le brindan servicio a 300,000, 400,000 personas. Entonces, esos edificios son la, la tablita salvavidas después de una catástrofe. Entonces, la seguridad estructural debe tomar en cuenta todos estos puntos. ¿Por qué es importante mencionarlo? Ahorita sabemos que están presentes varios responsables de inmuebles. Es importante que conozcan para que con su técnico les explique a más detalle, que ustedes como responsables de los inmuebles sepan que su técnico les debe hacer este análisis. Y también sabemos ahorita que están presentes algunos técnicos, algunos ingenieros, arquitectos, pues que sepan o que repasen lo que debe contener el dictamen. Esta gráfica toma en cuenta lo anterior. En la parte de la izquierda de abajo se tiene un nivel de prevención de colapso, que es lo mínimo que se espera de un edificio, que no colapse, un nivel de seguridad adecuado. En este caso, cuando se refiere a prevención de colapso, se acepta que se tire la mercancía. Por ejemplo, vamos a hablar de una tienda de una cadena de autoservicio. Una tienda de una cadena de autoservicio puede ser que se caigan los refrigeradores, que se caigan los estantes, que se caigan ahí las botellas de los refrescos, el café.
pero no va a haber pérdida de vida humana y no se colapsa el edificio. Cuando se refiere a un nivel de seguridad, es por ejemplo en una guardería o en un archivo donde si se caen los muebles puede ocasionar daño a sus ocupantes. Entonces aquí se aumenta un poco el nivel de seguridad. Posteriormente, cuando se refiere a ocupación inmediata, se refiere a que a pesar de que se tiene la ocurrencia de un sismo, se debe utilizar inmediatamente después el edificio. Por ejemplo, un hospital. Un hospital después de un sismo, después de una inundación, de un huracán, esos edificios no se pueden detener, no se puede tener una cirugía a medio sismo. Entonces, deben de tener una ocupación inmediata. Y el nivel operacional significa que debe de estar trabajando a pesar de que sea antes, durante y después del sismo. Si se ve la gráfica de izquierda a derecha, para la prevención de colapso, aquí se marca una pequeña línea, en la barra de seguridad se tienen dos, en la rama de ocupación inmediata se tienen 3 líneas grises y en operacional se tienen 4 líneas grises. Esta parte de aquí se refiere al desempeño del edificio. En la parte de la derecha de abajo se tiene la probabilidad de excedencia en 50 años. Los edificios, las construcciones no son eternas, es algo que se empieza también a conceptualizar, que se empieza a aceptar en la construcción en México, que se pueden tener construcciones para 50, 60, 80, 100 años, incluso menos, prácticamente construcciones desechables, volvemos nuevamente a una tienda de autoservicio, pero se puede recuperar su inversión en poco tiempo, a diferencia de un hospital. Por ejemplo, en el sector salud, en el Instituto del Seguro Social, durante los últimos años estuvieron haciendo varias ampliaciones, varias construcciones y llega la pandemia del COVID. Y muchos de esos edificios, de esas ampliaciones que se hicieron, fueron habilitadas. Entonces, esos edificios se diseñan para que sean funcionales durante 100 años y de aquí a 50, 80 años ya no vamos a estar nosotros, pero quienes estén más adelante deben de poder utilizar esos edificios. Y las inversiones son grandes, pero en caso de una epidemia, una necesidad, de una catástrofe, esa, ese ahorro que supuestamente se hace posteriormente impacta con creces por el tipo de pérdida. Imaginemos que después que cuando ha llegado la pandemia, no se hubiera previsto la rehabilitación de edificios y que los edificios existentes no hubieran tenido este seguimiento, una evaluación estructural periódica, hacer reparaciones, darle el mantenimiento preventivo para que cuando se demande, para cuando se necesite, pueda estar en funciones. Entonces, en la parte de la derecha de abajo se tiene qué tan probable es de que se tenga la excedencia a la resistencia. En la parte del 50% se tiene una raya, en el 20% se tienen dos rayitas, en el 10% se tienen tres rayas y en el 2% se tienen cuatro rayas. Aquí lo que se busca representar, por ejemplo, si se tiene un desempeño mínimo, que lo que queremos es que con que no se caiga y que me dure poco tiempo, tendríamos la letra D. Ahí se puede observar que se tiene una línea, vamos a decir un puntito, un nivel en prevención de colapso, que es lo mínimo, y el mínimo de durabilidad, que sería al mínimo tiempo. Si se dice, no, sabes que es una casa habitación, yo quiero que esto me dure por lo menos unos 40 años, cuando yo sea anciano, cuando yo no pueda dar mantenimiento, quiero que esto dure más tiempo. Entonces puede ser que se vaya a un 20% o un 10% de estos 50 años y ya se tiene una combinación de dos o tres líneas. En el otro extremo se tiene, por ejemplo, una presa donde la presa van a ser miles de millones de pesos de inversión y la presa tiene que durar por lo menos 100 años.
Entonces se tiene que tener una durabilidad donde sea el más tiempo posible, el mayor tiempo posible, y que esta presa tenga un desempeño operacional que siga funcionando antes, durante y después de cualquier eventualidad. Y en la parte vertical lo que se tiene es representado el costo. Aquí se tienen 16 posibilidades de el desempeño de un edificio, que es cómo se comporta y su durabilidad. En color naranja se tiene un comportamiento aceptable. En color rojo, pues no ponemos el rojo porque es el no deseable. Vamos a suponer, aquí a hablar de que el naranja es lo mínimo. El amarillo es algo término medio, algo común. La mayoría de las casas habitación, de los comercios, deben estar cerca o en la franja amarilla. En la franja verde se encuentran los hospitales, los juzgados, los archivos, los bancos. Es lo que hace que funcione a nivel región cada una de las partes de un país. Y en nivel azul es lo que hace que funcione un país. Aquí hablamos de presas, de generación de energía, de puentes importantes. Esta, esta forma de realizar la evaluación ha sido resultado de todo lo que se ha comentado anteriormente. Ahora, ¿qué sucede? Todo esto que acabamos de comentar es la influencia o es la base para las normas en México. Lo que rige la evaluación y la parte de los dictámenes estructurales, primeramente es la Ley General de Protección Civil, el reglamento de la Ley General. Cada una de las entidades federativas tiene su ley estatal, están para cada uno de los estados y para la Ciudad de México, y el reglamento de la ley de cada una de las entidades federativas. Específicamente, el artículo 74 del reglamento general de la ley comenta que el programa interno es un instrumento que se hace obligatorio para los centros de trabajo, y en ese programa interno se debe de anexar, se debe de contar con esos puntos. En el programa interno debe de considerar esos criterios, o sea, esas son los riesgos, las vulnerabilidades a las que se expone un inmueble. En este caso, el punto 2 se refiere a la vulnerabilidad física, el punto 3 a la carga de fuego, que es el riesgo al incendio, y la parte 5 son las condiciones de accesibilidad a los cuerpos de rescate. Esos 3 puntos son competencia de la parte física de los edificios. Eso es como regla. El reglamento de la ley también especifica de que si se tiene, por ejemplo, cantidades de sustancias peligrosas, debe haber un apartado específico de un técnico que emita un dictamen o un documento, una certificación, si maneja sustancias peligrosas. Por ejemplo, si es un daño ambiental eh, probable, también se debe tener su parte del programa interno con sus dictámenes de impacto ambiental. En este caso, la gran parte de los negocios, de los centros de trabajo, la gran mayoría tienen edificios, tienen infraestructura. Son muy pocos los centros de trabajo en donde se trabaja al aire libre, donde se trabaja en un bosque, donde no hay mayor riesgo por edificio. Pero si se tiene una construcción, se entra en la parte de vulnerabilidad física, y de ahí se desprende la obligación de realizar los estudios de prevención necesarios y emitir las constancias o los dictámenes que resulten. Estas normas
En este caso, el manual de obras civiles, en su capítulo de diseño por sismo, que financió la Comisión Federal de Electricidad a través del Instituto de Energía Eléctrica. Es un documento que se publica en el año 2015 junto con toda la política de la reforma energética, y es un documento técnico específico para México, donde se recopila muchísima información de no solamente del Instituto de Ingeniería Eléctrica. A través del Instituto de Ingeniería Eléctrica se desembolsó, se pagaron los trabajos, pero fue un trabajo de prácticamente todos los institutos, universidades, empresas que tengan relación con los sismos en México. Se crea una normatividad de primer mundo, y paralelamente a la norma se crea un software. Este software se llama Prodisis. El Prodisis es alimentado cada vez que ocurre un sismo. Se junta toda la información de los que se desprende de las estaciones de monitoreo, y cada vez que se actualiza el Prodisis se va aumentando esa información, de manera que prácticamente todo el país tiene parámetros suficientes para el diseño por sismo, perdón. Ahora, el manual de diseño de obras civiles o esta norma de diseño por sismo es obligada para las construcciones del ámbito federal, pero una empresa privada puede tener conocimiento de estas normas, puede hacer uso de ellas, aunque no le sean obligadas. Entonces, como referencia, el manual de obras civiles de Comisión Federal para el año 2015 es una buena referencia. En el año 2017, después de los sismos, se acelera la publicación de la actualización de las normas técnicas complementarias de construcción para la Ciudad de México, y se emite una norma específica para la revisión de la seguridad estructural. Esta norma habla y establece cómo se deben hacer las revisiones en la Ciudad de México, quiénes son los técnicos que pueden participar, y en esta norma se especifica el contenido de los dictámenes estructurales. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y dependiendo de cada municipio, si se está trabajando en Uruapan, en Morelia, en Pátzcuaro, en Zamora, en Guadalajara, no sé, en Monterrey, cada reglamento de construcciones tiene sus propias disposiciones, tanto para las consideraciones de los sismos como para la evaluación de las estructuras ya existentes y la posible rehabilitación o refuerzo de las mismas. Vamos a hablar un poquito de un caso de infraestructura. Esta imagen es del 31 de julio del 2009. Este es el puente que estaba en la calle Manuel Caranza. De repente se empezaron a reportar que había unos hundimientos, que nada más ahí se le ponía un parche de asfalto para que los carros no sintieran el desnivel. Ahí tuvimos la oportunidad de ir antes de ver qué había por abajo. Entre varios hicimos una suposición. Esta suposición fue un ejercicio técnico de determinar el posible daño que se tenía por debajo del puente, y a algunos estábamos comentando que que ya se tenía un daño estructural en el puente, y otros decían que era un socavón, y había pues varias teorías. El asunto es de que se empieza a observar, aquí se ve el desnivel que se tiene en la banqueta, y a la hora de bajar a la parte
entre el río y la losa debajo, esta parte se llama gálibo, en la parte aquí del puente, se observa que eran unas vigas de acero y que estas vigas tenían un alto grado de corrosión. La corrosión no solamente es la oxidación, la corrosión es cuando un metal empieza a regresar a su estado natural o como se encuentra en la naturaleza. Los metales no se encuentran en barras de acero, los metales en específico el, el acero se obtiene a partir de óxidos de fierro. Entonces se ve que todas las vigas están corroídas y en algunas partes se podía meter la mano en las vigas. Aquí se ve el tamaño de una mano y el daño que se tiene en la viga. En la imagen de la derecha está muy oscura, pero aquí se alcanza a apreciar una viga. Si lo pueden observar bien en su pantalla, aquí se ve cómo está la viga ya flexionada, tiene una curva y aparte tenía estos agujeros. Pocos meses después de esto, el puente se cae totalmente, se tiene que cerrar la circulación y pues se tuvo que reconstruir el puente de Manolo Carranza. En su momento nos tacharon de exagerados, de que estábamos magnificando las cosas, pero este es un ejemplo de un dictamen que se emitió y que pues tuvo como, como final el colapso del mismo. Este otro, esta otra parte es en el puente del Tarecho. Esto sucedió más o menos entre agosto y octubre también del año 2009. Esta parte es la que comunica a la Tamacua con la Magdalena. Este es el que se le denomina puente del Tarecho. En realidad tiene varias partes. La parte que se ve al fondo, ese sí es un puente. Aquí donde se ve este carrito que va circulando, era un relleno, es como una caja gigante de concreto rellena con material. Y aquí en las imágenes se alcanza a apreciar cómo se tiene una grieta longitudinal en un carril. Este es el de la izquierda y este es el de la derecha. Las dos grietas longitudinales y una deformación similar a la que se tenía en el puente de Manolo Carranza. Esto indicaba de que se tenía una falla. El asunto era aquí determinar qué es lo que estaba sucediendo. Igual se hizo una revisión, se accedió a la parte inferior del puente. Esto es lo que les comentaba, estas son las dos partes. La de la derecha es la parte final, ya hacia Manuel Pérez Coronado. Esta parte está completa. Y la parte que tuvo la falla es la de la izquierda. Son unos muros de contención de concreto con relleno. Aquí en la imagen podemos ver al entonces presidente, el ingeniero Julián Ángeles, en paz descanse, un buen amigo que nos acompañó ahí en la visita al puente, y también cómo las grietas permitían que pudiera entrar una mano en estas grietas. El dictamen oficial, no sabemos exactamente qué fue lo que se dictaminó ya por la autoridad competente. La realidad de las cosas es de que esa parte se tuvo que reconstruir prácticamente, se tuvo que sacar todo el material, volver a rellenar y ahí está ese puente. ¿Por qué es importante esto de los dictámenes? A diferencia del puente de Manuel Carranza, que no sé si estuvo en servicio 40, 60 años, no tengo idea. El puente del Tarecho no duró ni 8 años ni 10. En una obra que debió haber durado por lo menos 100 años, a menos de 10 años se vuelve a construir y pues ya es un gasto, una deuda que se queda para una ciudad, pudiéndose haber hecho las cosas bien desde su construcción o haber tomado las medidas adecuadas al momento de identificar las fallas cuando se emite el dictamen estructural. Desafortunadamente, pues esto depende de muchas personas, esto es cultural, no solamente en Uruapan, sino en gran parte de México. Estamos acostumbrados a hacer las cosas
de manera improvisada, no le hacemos caso al técnico y preferimos escuchar otras voces que no son necesariamente los expertos. Esto ocasiona riesgo, ocasiona gastos. En ninguno de estos dos puentes, afortunadamente, hubo lesionados que yo sepa, pero esto sucede en todo el país. Bien, vamos ahora a a un caso de edificación. Lo anterior fue infraestructura. Ahora vamos a hablar de edificación. Vamos a tomar en cuenta un, un formato de dictamen. Menciono, este es un dictamen ficticio, lo bautizamos así, museo ficto, un museo ficticio que suponemos que está en Pátzcuaro. Lo hacemos así porque no se trata de exhibir a clientes, ni exhibir a constructores, ni a nadie. O sea, aquí lo que buscamos es crear conciencia, lo que buscamos es de que los responsables de los inmuebles sepan qué les deben entregar en sus dictámenes, que no les den gato por liebre y que los que nos dedicamos a esto, pues recordemos en una pequeña plática que tenemos una responsabilidad alta. El dictamen estructural, de acuerdo a la norma emitida en el año 2017, considera que se deben de tener los primeros 9 puntos que están mencionados ahí. Datos generales, datos técnicos, elementos estructurales, límites de servicio, elementos no estructurales, estado de conservación, observaciones, recomendaciones, conclusiones. Estos son los 9 puntos que pide la norma. Y de manera local, el municipio de Uruapan adopta este mismo formato con algunas variaciones a la norma y aumenta el número 10, que es una memoria fotográfica que sirve mucho también. Aquí está la letra muy pequeña, perdón, está la letra muy pequeña. Ah, no, sí, el 10, perdón, el 10 es el registro fotográfico, la memoria, sí. Son los 10 puntos que tiene aquí el municipio de Uruapan para el formato de los dictámenes. Es el mismo formato que pide la norma. Ahora, que el municipio tenga un criterio para elaborar los dictámenes es muy bueno porque se tiene una adaptación a la Ciudad de México, que es el único lugar donde ha destinado recursos, donde está la UNAM, donde está el Politécnico, donde está la sede de todos los colegios de profesionistas de universidades, se juntan todos para crear estas propuestas de normas, pasan, se validan por comités técnicos y se publica como norma. Dicen, pero ¿por qué si es exactamente los mismos 10 puntos? ¿Por qué basarse al documento local en lugar de utilizar el documento que se utiliza en todo el país? Pues para empezar, que un ingeniero pueda emitir un dictamen validado por la norma técnica de la Ciudad de México, pues hay que ir a Ciudad de México, hay que pagar el registro, hay que pagar la anualidad y resulta ser una inversión de 25 a 30 mil pesos cada año del profesionista que quiera tener esa acreditación y que no necesariamente le va a garantizar que pueda elaborar en la Ciudad de México. Y en cambio, en algún municipio, en este caso específicamente en Uruapan, técnicamente se pide exactamente lo mismo, pero no hay por qué estarle ingresando recursos a asociaciones y a gobiernos de delegaciones si la injerencia es en el municipio. Entonces, básicamente esa es una de las ventajas. Otra de las ventajas es de que la norma que está realizada para la Ciudad de México contempla edificaciones de 20, 30 niveles,
habla de edificios de más de 75 metros de altura. Es una realidad distinta a la que se tiene en el municipio de Uruapan. Entonces, la lista o ese criterio que se tiene aquí en la localidad es lo mismo que se tiene en la Ciudad de México. En el punto número 1 se refiere a que el documento debe empezar con los datos generales, debe tener su ubicación geográfica. Ahora ya es muy fácil obtener las coordenadas geográficas a través de alguna aplicación, a través de páginas del mismo Internet. Hay que manifestar la superficie total del predio y las superficies por cada planta, por cada nivel. Esto es importante porque el dictamen estructural después lo utiliza el consultor de protección civil, lo utiliza el inspector de protección civil, y estas superficies, estas áreas, son utilizadas para determinar los niveles de riesgo y para determinar los grados de combustible y todo lo que tenga que ver con incendios. Entonces, si sus superficies no coinciden con la escritura, no coinciden con la realidad, no coinciden con los planos, esto va creando incertidumbre. Y la prevención del riesgo es disminuir todas esas incertidumbres. Entonces, para empezar, esto es lo que debe tener. ¿Cuántos niveles son y qué tan alto es el edificio? La clasificación, uso o destino. En México, las estructuras clasifican por su importancia básicamente en estructuras A y B. Dentro del A tenemos el A más, que se refiere a la infraestructura que hace funcionar el país. Ya lo dijimos, son las construcciones que necesitan tener una probabilidad menor al 2% de exceder su vida útil en 50 años. Y aquí entran las presas, la generación de energía, los grandes puentes. Después se tiene el A1 y el A2. Para el A1 se refiere a estructuras que pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad, y el A2 se refiere a estructuras que hacen que una localidad funcione. Aquí en el A2 entran estación de bomberos, de policías, hospitales. Luego, la clase B, hay clase B1 y B2. Para la clase B1 son edificios mayores a 13 metros, perdón, con alturas mayores a 13 metros o construcciones mayores a 400 metros cuadrados, y el B2 son edificios menores o iguales a 13 y con construcciones menores a 400 metros cuadrados. Entonces, lo primero es saber qué uso tiene el edificio. Por ejemplo, si se construye un edificio para oficinas y se le decide cambiar el uso a escuela, puede ser que se vaya simplemente del B2 al A2 por el simple uso, aunque siga teniendo el mismo tamaño. Por tener un nivel de seguridad demandado más alto, va a tener una vida útil menor. Y puede ser que si se utiliza un edificio para escuela que no era diseñado que no fue construido para hacer eso, tal vez no recupere la inversión de una vez que se empiece a utilizar. Entonces, lo primero es el uso, y también la edad de la edificación es importante porque al cambiar el uso, obviamente disminuye su vida útil. Después se le ponen otros datos generales, como son los domicilios, el código postal, teléfonos, una descripción general del inmueble. Luego viene el apartado número 2, que es acerca de los datos técnicos. Se debe tener un antecedente, si es una construcción protegida por por el INAH, si es alguna característica, si tiene alguna este, restricción de medida ambiental, por qué se genera ese estudio, si hay estudios previos. En el 2.2, los materiales con los que se constituye la estructura.
la ubicación geotécnica, dependiendo del tipo de edificación, se puede utilizar el reglamento del Estado de Michoacán, donde aquí se tiene la zona B, la C y la D, y algunos parámetros para el diseño por sismo, o de manera general, les comentaba, a partir de 2015 que se genera el software del PRODISIS, el país está regionalizado en A, B, C y D. El estado de Michoacán abarca en parte B, en parte C y en parte D. La parte D es donde hay la mayor intensidad sísmica y en la parte B es donde hay menos actividad sísmica. El tipo de suelo, de una manera así muy simple, se puede decir que el tipo 1 es un terreno firme o rocas, el tipo 2 son suelos resistentes y el tipo 3 son suelos blandos. Por ejemplo, aquí en Uruapan, la gran parte de la ciudad son tipo 3, son suelos blandos. Los suelos blandos se pueden escarbar incluso con una pala, con una fuerza de una sola persona a 2, 3 metros de profundidad. Para el tipo 2, pues no es posible utilizar una pala, hay que utilizar ya sea un pico u obviamente una maquinaria, y el tipo 1 pues es una roca que pues ni pensar lo que se pueda excavar a mano. Después viene la zonificación por viento, se deben de poner ahí algunos parámetros de probabilidad de uso del edificio, es lo que se le conoce como carga muerta y carga viva, y la carga de diseño. Estos son valores que también se incluyen ahí en su dictamen. En el punto 2.4 se refiere al sistema estructural utilizado. Aquí se debe de definir si es un sistema de columnas de concreto, que se le denominan marcos, si es un edificio con columnas de acero, que se denominan marcos de acero, si es un edificio que se construyó como la mayoría de las construcciones que se tienen aquí cerca, que son con tabiques, cadenas y castillos. Esa construcción con tabiques, cadenas y castillos se llama mampostería confinada. Se debe especificar qué sistema es y qué tipo de soporte se tiene en los cimientos, o sea, qué es lo que sostiene el edificio. Eso se debe manifestar en esos puntos. También hay unas características geométricas. Imaginen ustedes que llevan un vehículo y le cambian una llanta por una más pequeña. Entonces, aunque su vehículo sea simétrico, si tienen una llanta más pequeña, a la hora de caminar, entre más pequeña o entre más diferente sea esa llanta a las otras tres, va a ser más inestable su vehículo. O, por ejemplo, si tienen una camioneta de 2 toneladas y en lugar de repartir la carga, la ponen si es algo muy pesado, como una pieza mecánica, un motor, algo, y todos lo centran el peso a una sola llanta, eso les va a ocasionar una inestabilidad. En este caso, las características geométricas del edificio, si va teniendo partes más altas, más hacia arriba, que las masas no estén bien distribuidas, que se le ocurra a alguien construir una alberca en un cuarto piso, todas esas variaciones de la geometría y de las masas va a ocasionar que el edificio vaya perdiendo regularidad. Entonces, en este apartado 2.6 se ponen esas variaciones de la regularidad. En el apartado 2.7 se pide que se le ponga un croquis, que se pueda señalar en qué calle está el predio, o identificar ahí la estructura y preferentemente dar una descripción de cómo llegar. También es importante poner, aunque no sea un plano a detalle, pero sí un croquis en donde se tengan las dimensiones generales. Les repito, estos documentos los utilizan más personas para que los que trabajan después con estos dictámenes puedan darse una idea de qué es lo que hay ahí, qué está construido, para qué se usa y puedan hacer los análisis de riesgo adecuadamente.
En el apartado número 3 se tiene una de las partes más importantes, es donde se debe de describir cómo se encuentran los elementos estructurales. Por elemento estructural se entiende lo que hace que el edificio, la construcción se mantenga, se tenga en pie, como son las paredes, las columnas, las traves, las losas, la cimentación. Esos son los elementos estructurales. Y los elementos no estructurales pueden ser, o más bien son, las ventanas, las puertas, los acabados, puede ser un anuncio, una maceta en la fachada que puede ocasionarle un daño a alguien si se cae o, o puede dañar la mercancía o el funcionamiento del edificio. Aunque la estructura siga en pie, los elementos no estructurales pueden ocasionar daños. En este caso, ahí en la imagen se tiene, no sé si se alcance a apreciar, es una columna de cantera que tuvo unos daños en el sismo del 2017 y para poder reemplazar la parte superior se tiene que colocar unas vigas que son muy difíciles de conseguir. Los árboles de la madera adecuada para estas vigas tardan 3 o 4 años en crecer y se compran con mucho tiempo para poder cambiar estas vigas. Este es una foto de un edificio que es protegido por el INAH y como no se podía dejar este espacio vulnerable, se construyó una columna, así como una especie de andamio en pequeño. Se construyó este soporte alrededor de la columna de cantera con unas piezas metálicas para poder proteger toda la parte de la cubierta mientras llega la madera para poder hacer la restauración. Entonces, aquí en el apartado número 3 se debe de hacer un listado de cómo se encuentra cada uno de los elementos estructurales y qué porcentaje del total del edificio es el que representa ese nivel de daño o de posible daño, o si está todo bien, ahí se le pone que el 100% de los elementos se encuentran bien. En el punto número 4 se refiere a si el edificio se porta bien. Hay edificios que se construyen y tienen 15 días de nuevos y los pisos vibran. Entonces no se va a caer el edificio, pero es incómodo estar en una oficina donde vibra cada vez que alguien pasa. Entonces, por ejemplo, el 4.3 son vibraciones excesivas. Las flexiones es cuando se deforma, cuando se dobla, cuando le sale una panza a la losa. Los desplomos es cuando los elementos que son verticales, como son las columnas, como son las paredes, están fuera de la línea vertical. Eso se le denomina desplomo. Y en caso de que se tengan hundimientos, aquí en la ciudad es muy común de que hay hundimientos, incluso hay edificios que quiebran las banquetas o se van de lado y jalan al vecino en asentamientos. El suelo es muy blando. Entonces, aquí en el apartado número 4 son los límites de servicio. Estos límites de servicio se refiere a que el edificio tiene un mal comportamiento, pero no necesariamente se va a caer o se va a quebrar algo. Solamente son malos desempeños del edificio. En la parte número 5 hay que identificar los elementos no estructurales, ya se dijo, anuncios, puertas, pisos, mobiliario, estantes, que puedan dañar la estructura. En esta parte de elementos no estructurales también se incluyen las instalaciones. Muchas veces se construye el edificio y llega alguien a poner la instalación eléctrica y hace una ranura en las traves y eso ocasiona una debilidad en nuestro edificio. En la parte número 6 se debe de indicar el estado de conservación y mantenimiento de la edificación. Eso se debe de sustentar y se debe de redactar por parte del técnico. Esta es la gráfica que se estaba analizando hace rato y ahí se debe poner entonces cada uno de los puntos que se encuentren en relación
a esa estructura. Si es dúctil, si tiene una probabilidad de daños controlados, si tiene un comportamiento aceptable, si es una parte acá del extremo, un edificio con altos estándares de seguridad. Todos estos puntos que se dijeron al principio hay que manifestarnos en el apartado número 6. En el punto número 7, si se observa la norma de la Ciudad de México con la parte del documento emitido a nivel municipal, el 7.1 difiere. Aquí se decidió poner en la parte del documento local, porque hay muchos dictámenes que se van al orden estatal, al orden federal, y rebotan después de un mes, 2 meses, porque no tienen señaladas las zonas seguras. La persona más adecuada, la persona idónea para determinar las zonas seguras o las zonas de menor riesgo, pues obviamente son los técnicos que emiten los dictámenes estructurales. Entonces, si se tiene una zona de menor riesgo donde hay probabilidad de que se caiga o de que falle un elemento no estructural, alguna ornamentación o algo, pues aquí hay un detalle pues que es responsabilidad del técnico y no lo plasman. Y también si se habla, no sé, del Poder Judicial, del Seguro Social, de la policía, bueno, de la ahora Guardia Nacional, y tiene ciertas características de sus dictámenes, es mejor tener un dictamen que cumpla en cualquier lado donde se ingrese y no al revés, que sea un documento con deficiencias. Y simplemente hacer un croquis, poner un pequeño planito. En este caso aquí está marcado la parte de la señalización de la ruta de evacuación y aquí están marcados los puntos de reunión y las zonas de menor riesgo. Entonces, el 7.1, les decía, no está marcado en la norma técnica de la Ciudad de México, pero sí es importante ponerlo. También todas las observaciones que sean consideradas importantes poner. En el punto número 8 se debe de ser muy claro, se debe de ser muy preciso de cuáles son las medidas que debe de tomar un responsable en relación a su estructura para que las haga a la brevedad. En este caso, se tiene aquí un listado de una serie de daños que se tuvieron en un edificio y cada una de estas recomendaciones para que sean ejecutadas. Si con el paso del tiempo se tienen daños, alguien quiere cobrar, hay un seguro de por medio, hay pérdida de vida humana, hay responsabilidades, estos documentos van deslindando la responsabilidad a cada una de las personas que intervienen. Entonces, aquí en el punto número 8 hay que tener lo más claro posible las recomendaciones. Por último, en la parte 9 se debe de poner eh, estos 4 puntos, resumiendo si es favorable o no favorable el dictamen. Aquí no se pone positivo o negativo, o es positivo si se cumple, no, simplemente o es o no es, porque no puede haber ambigüedad en el resultado de este dictamen, pues lo que se busca dictaminar, entonces no puede ser ambiguo. Ahora, para muchas instituciones, para empresas, un dictamen no favorable es lo que motiva o lo que ocasiona que se pueda tramitar o que se pueda gestionar algún recurso. Solamente así, cuando fue el sismo del 2017, tuvimos oportunidad de trabajar en un equipo de revisión, cerca de 15 ingenieros y como unos 25 técnicos, estudiantes, maestros del Instituto Tecnológico, y en total se revisaron cerca de 300 estructuras
De esas 300 resultaron no favorables cerca de 60 y se logró bajar recurso para cerca de 50 edificaciones por los daños del sismo del 17. Entonces, los dictámenes no favorables pues también tienen un uso. Y en la memoria fotográfica, pues obviamente es ponerlo lo más trascendental de la revisión que se realice. De manera opcional, pues se puede poner una bibliografía y sí es importante que se tengan los datos técnicos del responsable y su copia de cédula. Como conclusiones, pues se puede mencionar que con el paso del tiempo la naturaleza le ha dado unas lecciones difíciles de olvidar a la sociedad y es importante no volver a cometer los mismos errores. Se tiene ya la información suficiente, hay documentación, hay bibliografía, hay normas para que podamos tener construcciones más seguras, ya sea y sobre todo las nuevas que se van a construir y las existentes poderlas evaluar de una manera adecuada, determinar su nivel de desempeño, determinar su nivel de seguridad y si hay necesidad de hacer una reparación, un refuerzo, una reestructuración o definitivamente abandonar ese edificio. La invitación es para crear conciencia, para que estos dictámenes no se vean como una carga para la empresa, sino que un dictamen de estos puede prevenir muchos gastos y obviamente disminuye la incertidumbre. Estos son algunos libros que se recomienda para los técnicos que están aquí presentes, le den una ojeada, son muy buenos documentos, hay técnicas, hay procedimientos, hay ejemplos que se utilizan en diferentes partes del mundo y esto da una mayor visión al, al trabajo en relación a los dictámenes estructurales. Si alguien busca más información, lo podemos atender a través del correo que está en la pantalla. También nos pueden visitar en el sitio de internet. Muchas gracias por su atención.